Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Historia de México. Soy el profesor Hugo Robledo Martínez y en esta ocasión abordaremos el tema la transición política. Espero que se encuentren bien de salud y siguiendo las medidas de higiene recomendadas por la autoridad sanitaria. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si necesitan salir, usen correctamente su cubrebocas, es decir, protegiendo nariz y boca y mantengan la sana distancia. Recuerden que al cuidarnos a nosotros, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es reconocer las reformas electorales y el proceso de la alternancia política en nuestro país. Les recomiendo que tengan a la mano su libreta y un bolígrafo para que hagan anotaciones. También pueden utilizar su libro de texto para que consulten imágenes o el tema en particular. Como recordarán, en sesiones pasadas se abordaron los temas de la crisis económica de los años 80 y el inicio de un nuevo modelo económico en México. En este contexto de globalización económica, México experimentó una serie de reformas electorales que permitieron la alternancia política, es decir, posicionaron en puestos de elección popular actores políticos diversos que no estaban necesariamente vinculados al partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional. La democratización política no fue fácil. Las reformas electorales que permitieron la alternancia política se llevaron a cabo paulatinamente gracias a la permanente presión de la ciudadanía organizada y de los partidos de oposición. A lo largo de esta sesión abordaremos las reformas electorales más importantes de los últimos años en nuestro país, así como algunas de sus causas y consecuencias. Antes de iniciar con el texto que les tengo preparado, me gustaría explicar algunos conceptos importantes que repetiremos a lo largo de esta sesión. Veamos las siguientes diapositivas. El primer concepto es democracia. La etimología de la palabra proviene del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno, es decir, el gobierno del pueblo. Los investigadores sociales han establecido una infinidad de significados para este concepto. Para el tema de esta sesión, partiremos de que la democracia política se caracteriza por la participación ciudadana para decidir libremente quiénes serán sus gobernantes. En esta otra diapositiva vemos los conceptos de voto y sufragio. Al igual que la democracia, estos tienen diferentes significados. Para nosotros el sufragio es el derecho que tenemos de votar y participar. El voto es la expresión pública o secreta de una preferencia personal ante una opción. En términos generales, podemos decir que voto y sufragio están íntimamente relacionados. En esta imagen de 1958 podemos apreciar a una mujer que vota de manera secreta. A la mujer u hombre que participa en la elección democrática de representantes populares se le denomina electores, es decir, los que deciden o los que eligen. Cabe señalar que la vida democrática en México es reciente, ya que a finales del siglo pasado se iniciaron las primeras alternancias políticas en algunos estados y en la Cámara de Diputados. Antes de esto prevalecía un régimen de partido único. Para responder las siguientes preguntas, ¿qué institución se ha encargado de organizar las elecciones de los representantes populares? ¿Cuáles han sido sus funciones? ¿Qué entendemos por alternancia política? Vamos a leer un fragmento del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva federal y local. El autor es Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral. Les pido que pongan mucha atención en las fechas de las reformas electorales, así como las características del Instituto Federal Electoral, hoy transformado en el Instituto Nacional Electoral. Dice así: México experimentó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. 8 fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales.
1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que 3 fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron solo modificaciones legales. La del 2002 para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas, la del 2003 para elevar los requisitos para formar partidos políticos y la del 2005 para regular el voto de los mexicanos en el extranjero. El reformismo electoral mexicano es reflejo de un proceso de cambio político que buscó pluralismo como la meta principal y encontró en las reformas electorales la vía para conseguir su cometido. La obsesión por el pluralismo es consecuencia de la hegemonía política de un partido oficial durante buena parte del siglo XX y de la exclusión que padecieron grupos políticos, activistas sociales y segmentos de la población. Además del pluralismo, el reformismo electoral mexicano ha buscado otros objetivos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Inclusión, notariamente en las reformas de 1977, 1986 y 1990, certeza y transparencia, 1990, 1993, 1994, equidad, 1993, 1996, 2007, imparcialidad de la autoridad, 1994 y 1996, y legalidad, 1986, 1996. El objetivo del reformismo electoral fue la imparcialidad de las autoridades electorales. El IFE nació como un organismo público cuyo órgano de gobierno, el Consejo General, estaba integrado en 1990 por 6 consejeros magistrados, representantes de los partidos políticos y de las cámaras legislativas. El presidente era el secretario de Gobernación. En 1994 se dio un paso significativo cuando se les quitó voto a los representantes de los partidos y se nombró a 6 consejeros ciudadanos por mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero el paso definitivo ocurrió en 1996, cuando el instituto se volvió autónomo. La presidencia dejó de ser ocupada por el secretario de Gobernación y su lugar fue tomado por un consejero presidente elegido también por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, al igual que los otros 8 consejeros electorales. El reformismo electoral mexicano ha sido exitoso para propiciar el pluralismo político que hoy vive México, aunque no se trata solo de un asunto de reglas del juego, sino también de una exigencia de la sociedad por mayores canales de participación. Las reformas electorales facilitaron que esa demanda social se tradujera en una nueva conformación política de los órganos de gobierno. Las reformas electorales también gestaron mayor confianza en la integridad del sistema político, pero esa legitimidad de lo electoral se ha deteriorado en los últimos años. Hasta aquí la lectura. ¿Por qué creen ustedes que se llevaron a cabo las reformas electorales mencionadas en el texto? ¿Qué papel tuvo la sociedad y los partidos de oposición en este proceso? Según el texto, México experimentó un proceso de reformas electorales en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Veamos la siguiente línea del tiempo. Entre 1977 y 2014 en México se llevaron a cabo 11 reformas electorales durante los siguientes sexenios. Periodo presidencial de 1976 a 1982 en el gobierno de José López Portillo. Periodo presidencial de 1982 a 1988 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Periodo presidencial de 1988 a 1994 en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Periodo presidencial de 1994 a 2000 durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Periodo presidencial del 2000 a 2006 en la administración de Vicente Fox Quesada. Periodo presidencial de 2006 a 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón. Periodo presidencial de 2012 a 2018 en la administración de Enrique Peña Nieto. Las reformas que abordaremos en esta sesión son las de 1977, 1986,
1990, 1994, 1996, 2007 y 2014. Volveremos a esta línea del tiempo para completarla y anotar de forma breve cuáles fueron sus principales características. Iniciemos en 1977 durante el gobierno de José López Portillo. Se anunció una reforma política la cual abrió espacios a los partidos de oposición. Esto debido a que durante la contienda electoral de 1976, el candidato postulado por el PRI, es decir, por el partido dominante, fue el único candidato presidencial. Ante el desencanto electoral que manifestaba la población del país, el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles promovió la participación de diversos sectores de la sociedad en una consulta sobre los cambios necesarios al sistema político. Sus aportaciones se plasmaron en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta ley tuvo diferentes objetivos, siendo los más importantes: 1. El reconocimiento oficial de los partidos políticos como intermediarios necesarios de la vida democrática. Este objetivo es relevante porque existían partidos políticos que se encontraban en la clandestinidad. Tal fue el caso del Partido Comunista Mexicano. Con la nueva ley, esta agrupación política logró la elección de alguno de sus miembros como diputados. 2. El aumento de número de diputados por representación proporcional. Es decir, todos los partidos que participaran en una jornada electoral, a partir de su número de votos, tendría diputados. Completemos la línea del tiempo como sigue. En la reforma de 1977 tenemos dos características. Primera, el reconocimiento de los partidos políticos como intermediarios de la vida democrática. Segunda, el aumento de diputados por representación proporcional. Durante la década de los 80, por primera vez el Partido Acción Nacional, PAN, logró derrotar al PRI en unas elecciones locales al obtener los gobiernos de la capital del estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Estos hechos fueron evidencia de la contribución de la ley a la alternancia política en México. En 1986, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, se expidió el Código Federal Electoral, que básicamente permitió la coalición o alianzas entre los partidos políticos y fortaleció la representación proporcional. Además, se fundó el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, es decir, una institución que regulaba la vida y los procedimientos electorales. En 1985, la Ciudad de México y otras entidades sufrieron un terremoto que obligó a la sociedad a organizarse para el rescate de las víctimas del desastre. Luego de la solidaridad y capacidad de organización demostradas por la población, se fundaron diversas asociaciones para defender los derechos sociales, laborales y políticos. En 1988 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con 3 candidatos: Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional; Manuel Cloutier, representante del PAN; y Carlos Salinas de Gortari, del PRI, quien contaba con el apoyo de todo el aparato de gobierno. Después de la jornada electoral, se declaró presidente a Salinas. Ante la sospecha de irregularidades el día de la elección, Cárdenas y Cloutier impugnaron los comicios. Cabe aclarar que la Comisión Federal Electoral era la responsable de organizar las elecciones durante este periodo. Dependía directamente de la Secretaría de Gobernación. Ahora completemos la línea del tiempo. Pondremos en la reforma electoral de 1986 como característica la expedición del Código Federal Electoral, donde se destacan las coaliciones partidarias, el fortalecimiento de la representación proporcional y la fundación del Tribunal de lo Contencioso Federal Electoral. Tras la denuncia de irregularidades en 1988,
La sociedad estaba desencantada y proliferaron los movimientos de protesta y las manifestaciones en contra del resultado de las elecciones, lo que tuvo repercusiones en la apertura política. Así, en 1989, el PRI se vio obligado a reconocer el triunfo de Ernesto Rufo, candidato del PAN a la gubernatura de Baja California, quien fue el primer gobernador en México de extracción no priista. En este contexto se expidió en 1990 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual estableció la creación de un instituto que regulara las elecciones. Así nació el Instituto Federal Electoral, IFE. Sin embargo, se nombró como presidente del IFE al entonces secretario de Gobernación. Entre las atribuciones del IFE destacaban fijar topes de gastos de campaña, expedir credenciales para votar sin fotografías y constancias de mayoría a quienes ganaran elecciones. También validaba o invalidaba elecciones. En estas condiciones político-electorales, el PAN ganó su segunda gubernatura en Chihuahua en 1992. Con ello se confirmó el proceso de alternancia política. Volvamos a la línea del tiempo. Anotaremos en la reforma de 1990 lo siguiente: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo objetivo principal fue la creación del Instituto Federal Electoral. En 1994, año electoral, fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. En su lugar fue nombrado Ernesto Zedillo, quien había sido coordinador de campaña de Colosio. En este año se realizó otra reforma electoral en la que el IFE por primera vez se integró por algunos consejeros ciudadanos. Entre otras innovaciones, el IFE utilizó tecnología para el cómputo de votos y estableció por primera vez debates para los candidatos presidenciales. Vayamos de nuevo a la línea del tiempo. Anotaremos en 1994, reforma constitucional al artículo 41. El objetivo era ciudadanizar al IFE. En 1996, otra reforma electoral propuso que la presidencia del IFE estuviera a cargo de un ciudadano. También el IFE tendría la función de capacitar a ciudadanos para que ellos organizaran las elecciones, es decir, el gobierno ya no lo haría. Las credenciales del IFE ahora tendrían fotografía. La autonomía que se dio al IFE tenía entre sus objetivos contrarrestar las prácticas fraudulentas y darle independencia del gobierno y del partido oficial. Esto favoreció que los partidos de oposición ocuparan cada vez mayores espacios en los cargos de representación. En este contexto, por primera vez en 70 años, el PRI dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados en 1997. Ese mismo año, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, fue elegido como el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el año 2000, el PRI perdió las elecciones presidenciales ante Vicente Fox Quesada, candidato del Partido Acción Nacional, quien se convirtió en el primer presidente de un partido de oposición al imponerse ante sus contrincantes, el priista Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Este hecho consolidó el proceso de transición democrática y dio paso a una nueva etapa caracterizada por la alternancia de partidos en el poder. Así, con un presidente de la República de un partido de oposición y una pluralidad partidista en el Congreso, el IFE ganó aceptación y reconocimiento como árbitro confiable de la contienda electoral. Regresemos a nuestra línea del tiempo. En la reforma de 1996 agregaremos autonomía al IFE. Su objetivo fue ciudadanizar la organización de las elecciones. Durante 11 años, entre 1996 y 2007, las reformas electorales se centraron en aspectos puntuales y requirieron modificaciones legales, como se afirma en el texto leído al inicio de la sesión.
En el año 2006, durante las elecciones presidenciales, se enfrentaron Felipe Calderón por parte del PAN, Andrés Manuel López Obrador por el lado del PRD y Roberto Madrazo representando al PRI. En aquellas elecciones, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 0.54%. El IFE declaró triunfador a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador denunció un fraude electoral. Pidió que se abrieran las urnas y se volvieran a contar todos y cada uno de los votos. Esta situación llevó a que en 2007 se elaborara una nueva reforma electoral en la que se establecía la reducción de los gastos de campaña de los partidos políticos. Además, el IFE y ya no los partidos comprarían tiempo en radio y televisión. Asimismo, fiscalizaría el dinero de los partidos, es decir, inspeccionaría en qué gastaban el dinero las organizaciones políticas. Vamos a complementar una vez más nuestra línea del tiempo. En la reforma de 2007 agregamos: 1. La asignación de gastos a los partidos políticos se reduce. 2. Los tiempos de radio y televisión los contratará el IFE. 3. El IFE fiscalizará los gastos de campaña de los partidos políticos. Durante las elecciones presidenciales del 2012, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ganó la contienda con un margen amplio respecto al segundo lugar, el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Este último argumentó que Peña Nieto había rebasado los topes de campaña, es decir, había gastado más dinero de lo que permitía el IFE. En 2014 se hicieron nuevas reformas, por ejemplo, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales. En ellas se permitía que particulares donaran dinero a campañas y se autorizaba la reelección de diputados y alcaldes. Además, se fortalecía la equidad de género, las candidaturas independientes, la transparencia y se definían las acciones contrarias a las leyes electorales, entre otros temas. En esta misma reforma, el IFE se transformó en INE, es decir, Instituto Nacional Electoral, ya que normaría y vigilaría las elecciones a nivel nacional. Estas reformas dieron mayores facultades al INE, como fiscalizar el dinero de los partidos, avalar elecciones, autorizar partidos de nueva creación, sancionar candidatos y hasta quitar candidaturas, entre otras. Vayamos por última vez a nuestra línea del tiempo. Anotaremos en la reforma de 2014 dos ideas principales. La primera, son establecidas las reelecciones para algunos cargos y las candidaturas independientes, entre otras cosas. La segunda, el IFE se transforma en INE, Instituto Nacional Electoral. Así nuestra línea del tiempo está terminada. Como hemos aprendido a lo largo de la sesión, la democracia mexicana está en construcción. La gran mayoría de las reformas electorales tienen sus orígenes en contextos difíciles, tanto en el ámbito social como en el político y el económico. Las transformaciones político-electorales se han materializado por la presión de los partidos de oposición y la ciudadanía. La alternancia en el poder, como expliqué, fue gradual. Primero se abrieron espacio a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, luego en los municipios, después en los gobiernos estatales y por último en la Presidencia de la República. Ahora los invito a ver y a escuchar el siguiente video titulado La transición democrática en México. Bueno, la ciudadanía jugó un papel fundamental, no solamente porque a lo largo de todo este proceso acudió a las urnas a votar, que eso es algo muy importante, sencillo pero muy importante, es la piedra de toque de cualquier sistema democrático, sino porque además son ciudadanos los que en el Instituto Federal Electoral son los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
Pero ya en términos más generales, este proceso de transición democrática también estuvo acompañado de la emergencia de un número muy grande de agrupaciones no gubernamentales en muchos terrenos. Tenemos hoy en México ONGs pues, que luchan por la vigencia de los derechos humanos o por los recursos naturales o organizaciones feministas o gays, es decir, además de las añejas organizaciones de la sociedad como sindicatos, agrupaciones agrarias, agrupaciones empresariales. Y yo creo que esta trama también tuvo un jalón en su construcción durante los años 70, 80 y 90. Y bueno, pues son ciudadanos también los que generan el contexto de exigencia a los partidos a través de las organizaciones de observadores electorales. Son ciudadanos los que realizan pues, la crítica académica a lo que sucede en el mundo de la política. Son ciudadanos los periodistas que hacen el seguimiento de la vida pública en México. Pues para decirlo de otra manera, la democracia se construye para que la ciudadanía pueda expresarse y para que la diversidad política pueda coexistir y pueda competir de manera institucional, pacífica, ordenada. Por desgracia, la participación viene decreciendo. No tengo aquí ahora las cifras, pero si uno compara las elecciones intermedias de 91, de 97 y de 2003, la participación ha venido cayendo. Si uno compara las elecciones presidenciales de 94, 2000 y 2006, el porcentaje de votantes ha venido bajando. Y yo creo que este es un foco, una llamada de atención, sobre todo a los partidos, a los gobiernos, a los políticos, porque también hay que decirlo, parece haber un cierto desencanto con la actividad de la política. La democracia no aparece, no cae del cielo, sino que es una construcción, y una construcción que ha costado muchos trabajos, muchos conflictos, incluso ha costado muertes, sacrificios, pero que finalmente estamos logrando, nunca hay que echar las campanas al vuelo, pero estamos logrando que esa diversidad que se encuentra en las escuelas, que se encuentra en los centros de trabajo, que se encuentra incluso en las mesas de las familias, que esa diversidad pueda convivir pues, de manera natural y armónica. Como vieron en el video, sin la participación social la democracia no existe. En los últimos años hemos visto un desencanto en los procesos electorales, pero para que las elecciones funcionen, se necesita de la acción ciudadana para mejorar las reglas y el funcionamiento del proceso electoral. Recordemos que las reformas electorales fueron demandas del pueblo organizado que incluso costaron vidas. Hoy los ciudadanos organizan las elecciones. Por ejemplo, alguno de sus familiares podría ser funcionario de casilla y contar los votos. Incluso ustedes, una vez cumplidos los 18 años, podrán hacerlo o participar de otro modo para definir a los gobernantes. Es innegable lo mucho que hemos avanzado de un sistema de partido único a uno donde coexiste una diversidad de propuestas políticas. Ahora es momento de proponerles un reto. Elaboren una línea del tiempo en la que resalten los hechos más significativos de la alternancia política. Por ejemplo, cuándo se abrieron los espacios a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, cuándo en las gubernaturas y cuándo en la presidencia. Esto para que identifiquen cómo fue la transición democrática. Para poder cumplir con el reto, pueden utilizar su libro de texto. Seguramente en su casa tienen libros, revistas o un celular donde pueden encontrar más detalles del tema que abordamos en esta sesión. También pueden hablar con sus familiares y preguntarles cómo percibieron estas transformaciones. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.